Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género y en el que hoy hablaremos de alguna manera de nosotros mismos. Vamos a contarles, a intentar explicar de qué forma los medios de comunicación ven y representan o nos representan a las mujeres. Hablaremos de eso en diversos aspectos, desde distintos abordajes. Será nuestro living en algunos minutos nada más, porque antes es momento de información. La primera noticia nos cuenta que el Senado aprobó la licencia de Alperovich. Fue por unanimidad, a mano alzada y por 6 meses sin goce de sueldo. José Alperovich regresó esta mañana al país, procedente de Miami, y no participó de la sesión. El abogado tucumano Gustavo Morales había solicitado en la mañana la inhabilidad moral del senador. El alejamiento de Alperovich de su banca fue pedido y luego de la denuncia por supuesto abuso sexual presentada por su sobrina y ex integrante de sus equipos de trabajo. Reclaman por la apelación del caso Lucía Pérez. Los padres de la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016 exigieron justicia frente a los tribunales de La Plata al cumplirse un año del fallo que absolvió a los principales imputados por su muerte y consideraron que es necesario un nuevo juicio porque el proceso estuvo lleno de irregularidades. El pedido es para que el Tribunal de Casación Penal bonaerense analice la apelación presentada al fallo que absolvió de los delitos de abuso sexual y femicidio a los acusados. En la apelación se pidió que Matías Farías sea condenado a prisión perpetua como autor material de esos delitos y Juan Pablo Ofidani sentenciado a 18 años de cárcel como partícipe secundario. Actualmente están presos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El 8 de octubre de 2016 a las 10:30, Ofidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes, llevaron a Lucía hasta una vivienda y abusaron sexualmente de ella, tras lo cual la dejaron muerta en un centro médico alejado de la ciudad. Un joven mató a su ex compañera y se suicidó en Córdoba. Un hombre de 24 años mató de un disparo a su expareja y luego se suicidó en la localidad cordobesa de Capilla de Citón. La víctima, Karen Gómez, de 23 años, estaba en su casa cuando ingresó Matías Crespín, con quien tenía una hija de 4 años y al que ya había denunciado por violencia de género meses atrás. Si bien Gómez fue trasladada con vida en un servicio de emergencias, falleció en el hospital de Villa del Totoral. El hecho fue caratulado como homicidio seguido de suicidio. Reclaman los restos de Joana Ramallo para darle sepultura. Marta Ramallo, madre de la joven que desapareció en 2017 en un presunto caso de trata de personas y cuyos restos fueron encontrados en abril en la ciudad bonaerense de Berisso, denunció que el Poder Judicial sigue desapareciendo a Joana y reclamó sus restos para poder darle sepultura. El 26 de julio de 2017, Joana salió por la tarde de su casa de La Plata, diciéndole a su mamá que volvería entre las 20:30 y las 21, pero nunca regresó. Desde ese momento, Marta Ramallo comenzó una lucha de casi 2 años en la búsqueda de su hija, que presumía había sido víctima de una organización de trata de personas. Recién en abril de este año, la mujer fue informada de que restos humanos hallados en la zona de Palo Blanco, en Berisso, pertenecían a su hija. Comienza el 31º Festival de la Mujer y el Cine. Desde este jueves y hasta el 1 de diciembre se realizará una nueva edición del Festival La Mujer y el Cine, que nació con el objetivo de estimular a las mujeres a ejercer papeles de liderazgo en el cine y difundir además su producción. Durante el encuentro se firmará un convenio de coparticipación con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España, que fomentará la exhibición de películas y cortometrajes de directoras de ambos países, logrando visibilizar la mirada de las mujeres. En la apertura se proyectará Las buenas intenciones de Ana García Blaya, ganadora del premio Fat Work in Progress en La Mujer y el Cine 2018. Y vamos a comenzar a desandar nuestro tema del día y lo vamos a hacer de una manera particular. En minutos nada más estaremos en nuestro living hablando con una especialista en comunicación, con una especialista en medios que nos va a contar su mirada respecto de cómo las mujeres son plasmadas en los medios de comunicación. Pero para iniciar este tema queremos mostrarles un video que tiene que ver con una mirada particular, especial de los medios, en este caso sobre las niñas. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. Just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl.
hair. Oh, God. Now throw like a girl. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? ¿Por qué no hacerlo como a uno mejor le sale, no? Y no importa el género. Bienvenida a nuestra invitada. Es Virginia García Bodú y es especialista en comunicación, pero además es docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que es un lindo disparador el que pudimos ver recién para entender que hay una mirada sesgada respecto de las capacidades de las mujeres para determinadas cuestiones y los medios no están exentos de esta historia. No, en realidad los medios de comunicación lo que hacen es reproducir todas estas cosas que hemos naturalizado en la convivencia social. Sería quizás hasta absurdo pensar que los medios pudieran tener una mirada diferente porque son una práctica, en definitiva constituyen el periodismo o las coberturas que hacemos de la realidad que observamos, es en realidad una práctica que está muy vinculada con nuestra manera de entender y de comprender la realidad. Y en ese sentido lo que vemos es que están tan naturalizados los estereotipos de género, tan naturalizado lo que hemos decidido que es masculino y que es femenino, que esa misma mirada la encontramos en los medios, no solamente en las noticias, sino en los medios como conjunto de sistema, en las series, en las películas, en la publicidad, en los noticieros, en todos lados. Claro, y si no, uno siente que se remarca lo contrario. Estoy pensando en algunas series, por ejemplo, el caso de Big Little Lies, cuyas protagonistas son todas mujeres, se remarca el hecho de que son todas mujeres, como si eso significara algo, ¿no? Efectivamente. De por sí. Sí, de hecho, aparte es muy interesante, porque si vos haces un análisis, digamos, una mirada estadística de qué es la televisión, por ejemplo, nosotros en la realidad, el mundo está conformado mitad hombres, mitad mujeres. Las mujeres somos un poquito más todavía, ¿no? Sin embargo, los análisis lo que nos muestran es que en la televisión hay 3 veces más hombres que mujeres. Es decir, el mundo de la televisión es un mundo de hombres. Y pequeños detalles, como que, por ejemplo, cuando hay un informativo que presentan un hombre y una mujer, el que siempre saluda primero es el hombre, ¿no? A pesar de que es una vieja lucha en los noticieros, el hecho de poder saludar y de poder cerrar además, ¿no? Es decir, el último chau, hasta mañana. Entonces, las noticias que destacan temas de igualdad de género casi están ausentes, son solamente 6 de cada 100 noticias hablan de la igualdad de género. En este sentido, este programa es una excepción. Y así sucesivamente uno encuentra, por ejemplo, en las películas, esta tendencia que yo te digo de 3 hombres por cada mujer se mantiene estable desde 1946. Vos vas al cine y desde 1946 hasta la actualidad no ha variado. A pesar de cambios que uno pueda sentir que van apareciendo socialmente y culturalmente. Tal cual, hay ciertas tendencias que se mantienen constantes, lo mismo que no solo que es cuantitativo, sino también cualitativo, la descripción de los perfiles. Por ejemplo, se destaca mucho más en las series, en las películas, mucho más la vida privada de las mujeres, sus romances, su situación sentimental, y en el caso de los protagonistas hombres, su vida pública, su éxito profesional, lo que hacen. El trabajo. Exactamente. Y cuando en el caso de las mujeres se habla sobre su actividad
profesional, si son mujeres exitosas, normalmente son muy malas. O sea, tienen algún tipo de deterioro ético, son la mala de la película, son la ¿viste? mala de la famosa, película, claro, si totalmente. es rica, si es poderosa, si le fue bien en su carrera, si es sí. exitosa, entonces tiene algún tipo de daño emocional. O está sola. O está sola, por ejemplo. terriblemente sola. Mientras Claro. que los hombres, según la tele, pueden tenerlo todo, ¿no? Familia, felices, vidas afectivas y trabajo exitoso. Es muy impresionante eso, porque yo justamente te iba a preguntar por cuestiones de contenido, para saber si había habido algún tipo de modificación sustancial que vos hubieras podido observar o que hayan podido observar en los estudios, a propósito de tal vez los formatos más verbales que utilizamos a la hora de hablar de ciertas cosas. ¿Se modificó algo en los últimos años en la televisión? A ver, todavía estadísticamente no hay nada que uno pueda decir que es significativo. Sí es cierto que han empezado a aparecer, como esto que vos decías, los programas producidos por mujeres o con protagonistas Claro. mujeres, pero te doy un ejemplo. Hay un test que es muy simple, que se llama test de Bechdel, porque lo inventó una mujer que se llama Alison Bechdel, que es tan simple como esto. Una película, para aprobar ese test, tiene que cumplir con 3 requisitos. Tiene que tener 2 mujeres con nombre, que tengan nombre, no solo que estén ahí, Sí. que hablen entre ellas durante más de 30 segundos o más sobre algo Ajá. que no sea un hombre. Cualquier película, Ajá, ¿de acuerdo? Que bien, tenga 2 sí. mujeres con nombre, que hablen entre Sí. sí 30 segundos de algo que no sea el marido, el Claro. hijo, el jefe, lo aprueba. El 70% de las películas que están nominadas a los Oscars todos los años no pasan el test No de pasan el Bechdel. test. Es impresionante. Sí, en algún momento aquí con Sol Bonelli en su columna lo hicimos, pero claro, es muy impresionante darse cuenta de que efectivamente todas estas situaciones, incluso a pesar de las campañas, ¿no? A pesar de muchas campañas fuertes que se llevaron adelante en lugares significativos, como puede ser el propio Hollywood, la entrega de los Oscars, etcétera, Efectivamente. no se modifican estas cosas en lo sustancial que es en la creación de los medios de comunicación. Entonces, claro, y entonces te plantean la excepción, digamos, te muestran Claro. ay, pero ahora hay una serie con 4 mujeres, ¿no? Pero es como cuando alguien te dice, bueno, yo tengo un amigo o tengo un... ¿no? Sí. Y es lo mismo, o sea, es la Claro. excepción que te confirma la regla. Y otra cosa que también se observa es que esta tendencia no cambia a pesar de que cambian las plataformas Ajá. que usamos de medios. Por ejemplo, si vos ves Netflix o cualquier plataforma Sí. de medios, en realidad lo que ves son las mismas series que viste toda la vida en la televisión, solo que, bueno, las podés ver todas juntas, no tenés Sí. que esperar el capítulo semanal, en fin, no es que porque tenemos nuevas plataformas eso haya tenido un impacto en el contenido de lo que vemos en términos de representaciones de varones y mujeres. Claro. Vos hablás en alguno de los estudios y de algunas notas que fuimos leyendo sobre el techo de Nirvana. Contanos un poco sobre eso, que no es, digamos, privativo de la televisión tampoco, ¿no? No. Digo, es en muchos ámbitos, pero en el caso de Sí. la televisión o de los medios en general, ¿cómo se da? Bueno, en realidad yo me dediqué y me dedico mucho a estudiar cuál es el tratamiento que las mujeres políticas reciben en los medios de comunicación, porque lo que encontré es que las campañas electorales, la cobertura de las campañas electorales es muy diferente para los hombres candidatos que para las mujeres candidatas, y lo mismo una vez que están como en ejercicio, en Sí. funciones en la política. Para un estudio que hice, entrevisté mujeres en Holanda porque me parecía, en Suecia, porque me pareció muy interesante saber cómo estas sociedades habían logrado casi la paridad sin siquiera tener que haber sido obligados por ley a hacerlo. Y cuando estaba hablando con ellas se rieron mucho y me dijeron, bueno, en realidad es una ilusión, parece que nuestra sociedad fuera igualitaria, pero no lo es. Ajá. Y me dijeron que eso era uno de los obstáculos que ellas encontraban que eran más peligrosos, porque es esta ilusión de que existe la igualdad y por lo tanto las personas dejan de cuestionárselo porque dicen, ay no, eso ya está. Ya existe, ya lo hicimos. Y entonces empecé a buscar en la literatura a ver si Sí. encontraba algo que hablara de ese fenómeno y no había nada, entonces dije, bueno, lo tengo que conceptualizar Sí. y así como hay techos de cristal, dije, bueno, vamos a ponerle techos de Nirvana, porque en realidad es la ilusión de que hemos logrado esa utopía, ese objetivo que es la igualdad, ¿no? Cuando en Qué realidad no es impresionante, así. qué Sí, impresionante. sí. Quería preguntarte a propósito de esta cuestión, independientemente de que sean mujeres políticas o mujeres comunicadoras, ¿cómo sentís que comunicamos las mujeres? ¿De qué manera comunicamos? ¿Y qué cosas no estamos comunicando de forma correcta para que de alguna manera también aquello que es una desigualdad en los medios pueda plasmarse y pueda empezar a cambiar? Bueno, tengo una perspectiva bastante particular sobre esto, que es la siguiente. Yo creo que hay un estereotipo muy arraigado, muy
muy establecido en nuestra sociedad, que es la creencia de que el liderazgo es masculino y que los buenos líderes son hombres. A las mujeres normalmente mostrar o demostrar el liderazgo se les exigen muchas más pruebas, muchos más atributos de liderazgo que a los hombres. Una cosa que se está haciendo en la comunicación y que los hombres están haciendo es mostrar que además de sus atributos profesionales son buenos padres, comen asados con sus amigos, se ocupan de sus casas, etcétera. Cuando las mujeres hacemos eso, estamos reforzando un estereotipo que ya existe en la sociedad, que es esa mirada de que las mujeres principalmente pertenecemos al ámbito de lo doméstico, de lo privado, y que en todo lo demás estamos de prestado. Entonces, creo que ahí sí hay un error en la comunicación, que es cuando nosotras mismas reforzamos el estereotipo. Exactamente. Claro. Porque está demasiado presente como para que todavía lo reforcemos. Y trabajar en cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, digamos, ¿de qué manera acceder a eso para que no se tome como, bueno, otros estereotipos, ¿no? Digo, si un hombre da 4 gritos en un lugar de mando, es una persona con autoridad. Si una mujer da 4 gritos, hay otros calificativos que no vamos a repetir aquí. Digo, ¿cómo hacer para trabajar sobre esas cuestiones que tienen que ver con el liderazgo y que de alguna manera los medios refuerzan? Tiene mucho que ver con el liderazgo y tiene que ver, la forma de trabajarlo es desnaturalizarlo, ¿no? Cada vez que a una mujer le dicen que es histérica o es chillona o es gritona o esto que vos estás diciendo, decir, no, mire, yo muestro mis emociones cuando si estoy indignada, claro que voy a estar, se me va a notar emocionalmente como se le nota a un hombre. Quiero decir que tenemos que empezar a entender y a hablar de este tema, que no hay emociones masculinas y emociones femeninas sino que todos los seres humanos somos igualmente racionales, igualmente emocionales, y que no hay una forma de liderar que justifique esta creencia tan extendida y tan generalizada de que para ser buen líder hay que ser hombre. Y creo que esto además hay que trabajarlo desde la infancia, porque si vos mirás, por ejemplo, los dibujitos animados, hay estudios muy interesantes que se han hecho sobre los dibujos animados, vas a ver que estas imágenes del liderazgo como masculino y de las mujeres como ajenas al fenómeno del liderazgo se alimenta desde eso, desde la temprana infancia, desde los dibujos animados. Totalmente. En ese punto, me voy a detener un instante en la cuestión de los dibujos animados. Una cosa que uno puede notar es que empiezan a aparecer algunos dibujos animados más modernos donde se hace difusa la cuestión del género. Y me parece un rasgo positivo, digo, donde uno no pueda determinar el género de ese protagonista de un dibujo animado determinado. ¿Esto puede ayudar a correr ese velo sobre los estereotipos? Sí, yo creo que muchísimo. Y también creo que sería bueno que los dibujos animados mostraran chicas, mujeres, jóvenes, niñas en situaciones de liderazgo sin peros, porque lo que tenemos hasta ahora es siempre pero. Por ejemplo, Mulan, que es una princesa china, pero Mulan, que es una gran lideresa y que todo el mundo la reconoce, para que la reconozcan se disfraza de hombre, se corta el pelo y la gente la sigue porque creen que es un hombre. O Elsa en Frozen, que todo el mundo dice, bueno, en Frozen no hay príncipe, pero en realidad Elsa no tiene inteligencia emocional. Cuando tiene que tomar decisiones congela todo y no puede decidir, no puede tomar decisiones cuando tiene que gobernar. Entonces, digo, no es solamente mostrar a mujeres en situaciones de liderazgo, sino mostrarlas con las mismas capacidades, los mismos talentos y los mismos atributos para liderar. Virginia, un placer enorme haberte tenido aquí. Gracias por haber venido. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero lo vamos a hacer compartiendo con ustedes un spot sumamente interesante que un grupo de organizaciones llevó adelante, que protagoniza Lali Espósito y que se titula Amiga, date cuenta. Ya volvemos. A casi todas nos pasó y pensamos que no era para tanto, que estábamos exagerando. Y es que cuesta mucho verlo. A mí me cayó la ficha cuando pensé en mi hermana y en mi mejor amiga. ¿Cómo sería si les pasara a ellas? Que su pareja les revise el celular, que las aleje de sus amistades, o las humille, que controle lo que se ponen, a dónde van, a qué hora vuelven, o que las obligue a hacer cosas que no quieren. Ese día lo vi con más claridad. Amiga, date cuenta. Es violencia.